Bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo episodio de Filosofía Lenta. Esta es la cuarta sesión del Círculo de Estudio Virtual de los Grundrisse de Marx. Y hoy vamos a detenernos en las páginas 51 a 61 del segundo capítulo, el capítulo del dinero, en la edición de siglo XXI con la que hemos venido pues trabajando, ¿no? Bueno, Marx va a continuar aquí con su ataque a la teoría de la crisis de Darimon. Como recordarán, Darimon sostenía que las crisis en la producción eran causadas por las restricciones bancarias sobre la reserva metálica, ¿no? Según Darimon, una política de tal índole o de índole deflacionista tendría el efecto de contraer la actividad económica interna y de, por lo tanto, inducir una crisis productiva. Como vimos en la sesión pasada, Marx critica que Darimon pase por alto el hecho de que las restricciones del banco se hicieron llegar por el aumento de la demanda crediticia y que este aumento estuviese motivado por una crisis efectiva de productividad, ¿no? De modo que, al contrario de lo que pensaría Darimon, la restricción monetaria estuvo más bien motivada por la contracción de capital y no a la inversa. Bueno, entonces hoy vamos a continuar por este mismo rumbo y lo que vamos a encontrar es una explicación por parte de Marx, en primer lugar, del efecto que la contracción de la productividad tiene en las relaciones de cambio, incluso si prescindiéramos de los metales preciosos, ¿no? O diríamos del patrón oro, como medios exclusivos de cambio. Y en segundo lugar, vamos a encontrar una explicación acerca de las inevitables oscilaciones en el valor del dinero, esto es, de la inflación en relación con las variaciones en la productividad del capital, ¿no? Finalmente, Marx va a rechazar la hipótesis monetarista y antimonetarista, que estima, o las hipótesis pues que estiman que hay modos de controlar la depreciación del dinero o la inflación, ¿no? Lo mismo valdrá para la propuesta proudhoniana, ¿no? De un dinero asentado directamente o asignado, digamos, directamente en el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, con eso en mente, comencemos. En el segundo párrafo de la página 51, que es nuestro punto de partida de hoy, Marx enlista algunas de las causas que generan la escasez de metal en el tesoro bancario, ¿no? Enumera 4 causas. La primera es la mala cosecha de uno de los principales productos nacionales, ¿no? En el caso de que Marx está considerando sería el trigo. En segundo lugar sería la mala cosecha en otro país de un producto importado y muy consumido, ¿no? Marx pone el ejemplo del té y de la seda, ¿no? En tercer lugar sería la mala cosecha de materias primas y en cuarto lugar la fuga de capitales por inversión en el extranjero. Bueno, cuando tiene lugar una mala cosecha nacional, no solo se contrae, como sería obvio pensar, la capacidad productiva general, ¿no? Sino que se reduce incluso también el capital nacional. Es decir, disminuye tanto la riqueza producida, es decir, en este caso la cantidad de trigo, como la inversión, porque parte de este adelanto de dinero va a parar a cubrir mediante la importación el déficit en la producción. Marx, sin embargo, quiere concentrarse en el caso de una mala cosecha de trigo sin presuponer la intermediación del dinero. Lo que en última instancia quiere demostrar al respecto es que la fuga de dinero metálico no es de ningún modo causa de la crisis en la producción de trigo. Nos presenta entonces un experimento mental de una forma innecesariamente enredada, a mi juicio, y bueno, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple que me sea posible. El punto del experimento es que la crisis productiva tiene el cuádruple efecto de, en primer lugar, incrementar los costos de producción, en segundo lugar, reducir la productividad media de una nación, en tercer lugar, de depreciar el resto de los productos nacionales y en cuarto, de incrementar la demanda del producto deficitario a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo primero es que la escasez implica que en el mismo periodo de tiempo se produce
pues menos trigo, ¿no? Para no enredarnos con el ejemplo que pone Marx, supongamos mejor que en un país, digamos el país A, antes de la crisis se producían 20 fanegas de trigo en una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Luego de la crisis, durante las mismas 8 horas se producirán ahora o se producen solo 5 fanegas, ¿no? La productividad se habrá entonces reducido en 3/4. Esto significa que producir 20 fanegas ahora cuesta 4 jornadas laborales. De este modo se habrán entonces incrementado los costos de producción. Lo segundo, por otro lado, es que toda otra clase de producción derivada del trigo, digamos la cerveza, la harina y por supuesto el pan, ¿no? También esa producción derivada se ve mermada, ¿no? O dicho de otro modo, se encarece en términos de sus costos de producción, ¿no? Lo que antes insumía una jornada laboral, ahora insume 4. En este sentido es que dice Marx que el capital nacional no puede reproducirse en la misma escala. Esto significa entonces que no solo aumenta el precio, sino que la productividad media de la nación se verá inevitablemente afectada. El aumento del precio, no obstante, puede velar esta baja en la productividad debido al hecho de que el precio aumentado del trigo compensa el valor de la descapitalización en la sumatoria, diríamos hoy, ¿no?, del Producto Interno Bruto. Quizás con esto Marx quiere sugerir que es este velo, diríamos contable, el que provoca en Darimon cierta confusión conceptual. Lo tercero es que el resto de los productos nacionales se depreciará en relación con el trigo y los productos derivados, ¿no? Digamos que en este mismo país, el país A, ¿no?, en 8 horas de trabajo se producen, por decir algo, 30 litros de leche, ¿no? Si en consecuencia la proporción de intercambio expresa la equivalencia entre costos de producción, antes de la crisis tal proporción era, por lo tanto, de 30 litros de leche a cambio de 20 fanegas de trigo. Luego de la crisis esa proporción será de 120 litros de leche a cambio de 20 fanegas de trigo, ¿no? El litro de leche se habrá en consecuencia depreciado. Ahora, en cuarto lugar, finalmente, esta misma depreciación ocurriría en el comercio internacional en el caso en el que el país A importara la cantidad de trigo faltante desde otro país, ¿no?, digamos el país B. Y esto sucedería, dice Marx, incluso si en el país B no se registrara una caída en la productividad por el simple hecho de que la importación incrementaría la demanda, ¿no?, y eso conduciría al aumento del precio del trigo. Entonces, el incremento de los costos de producción del trigo conllevaría la contracción de la producción nacional, la depreciación del resto de las mercancías y, en general, el encarecimiento de todos los compromisos financieros que están asentados en esa productividad. En este sentido, si la deuda pública se expresara en fanegas de trigo, esa deuda también tendría que incrementarse con el encarecimiento del trigo, ¿no? Así, la conclusión a la que llega Marx, pues, es que todos los efectos de las crisis se darían incluso con independencia de la intermediación del dinero, y esto se debe a que todas las relaciones económicas se apoyan en la productividad media del trabajo nacional. Desde este punto de vista es fácil ver que el aumento de los costos de producción del trigo también tendría que verse reflejado en una depreciación del oro y de la plata como moneda, ¿no? Es decir, que contra lo que según Marx pretendería Darimon, ningún privilegio podría salvar al dinero del cauce por el que corre o por el que corren el resto de las mercancías cuando disminuye la productividad del capital nacional, ¿no? En la página 53, Marx dice: oro y plata participan, al igual que todas las otras mercancías, de la depreciación, de la que ningún privilegio las protege, ¿no? Hasta ahí Marx. Por lo que dice Marx, pareciera por otro lado que Darimon cree que ni el oro ni la plata se depreciarían por el simple hecho de que su unidad de medida está fijada, ¿no? Por ejemplo, en libras, en pesos, qué sé yo. Pero esto sugiere, o Marx dice que sugiere,
que es ingenuo toda vez que la unidad en la que las otras mercancías circulan también está fijada, por ejemplo, en litros, en fanegas, en kilogramos, ¿no? Etcétera. Bueno, leamos la conclusión a la que arriba Marx en la página 54, ¿no? Dice, la depreciación de la mayor parte de las mercancías, comprendido el trabajo y la consiguiente crisis en el caso de la mala cosecha de trigo, no pueden, por lo tanto, ser atribuidas primariamente a la exportación de oro, visto que la depreciación y la crisis se producirían igualmente si no existiera ninguna exportación de oro del país y ninguna importación de trigo extranjero. La crisis se reduce simplemente a la ley de la oferta y la demanda que, como se sabe, actúa de manera incomparablemente más aguda y enérgica en el sector de las necesidades primarias, consideradas a escala nacional, que actúa más aguda ahí que en los otros sectores. La exportación de oro no es la causa de la crisis del trigo, sino que por el contrario, la crisis del trigo es la causa de la exportación de oro. Finalmente, Marx nos explica que el oro y la plata pueden ciertamente tener una influencia en las crisis, pero no pueden ser en ningún caso su causa. En este sentido, la política monetaria y el comercio internacional pueden agravar o atenuar sus efectos, pero nada más que eso. En la siguiente sección, Marx se ocupa del problema al que ya aludió en la primera parte de la crítica, del problema de la convertibilidad o no del dinero en su equivalente metálico, ¿no? La tesis aquí es, me parece, que la causa fundamental de que los billetes o de que la moneda circulante se vuelva inconvertible, es decir, que se devalúe en relación con el valor efectivo del tesoro metálico bancario, no es ni la restricción bancaria ni la sobreemisión, ¿no? Casos los dos en los que la convertibilidad estaría en manos del banco, ¿no? Marx, dicho sea de paso, pone el caso de las regulaciones monetarias del Banco Escocés antes de 1845, medidas que buscaban asegurar la convertibilidad y que, no obstante, no pudieron evitar que Escocia sintiera los efectos de la crisis inglesa, ¿no? Bueno, antes bien al contrario, ¿no? De que la convertibilidad no está en manos del banco, sino que la desproporción entre la cantidad de dinero emitida y la cantidad de metálico en el banco está provocada en lo fundamental por los cambios en la productividad del trabajo, ¿no? En primer lugar, en periodos de inflación sucede que es el dinero metálico el que se deprecia en relación con todas las demás mercancías, independientemente de que su valor nominal siga siendo el mismo, ¿no? O sea, independientemente de que la convertibilidad del papel moneda esté asegurada. Por lo tanto, la inflación no podría ser controlada mediante políticas monetarias, ¿no? Sus efectos pueden sin duda ser atenuados o agravados, como ya habíamos dicho. En cambio, sería necesario revolucionar, ¿no?, la sociedad burguesa, esto quiere decir más bien en este contexto, suprimir la forma de intercambio mercantil que adquiere la progresiva productividad del trabajo y que se expresa en la relación del valor de cambio. Bueno, para ilustrar esto con mayor claridad, Marx se ocupa de la hipótesis, se sobreentiende que es una hipótesis proudhoniana, ¿no?, del dinero metálico o de un dinero metálico cuyo valor estuviese asignado directamente sobre el trabajo, ¿no? Si, digamos, en este caso, si una onza de oro fuese equivalente a una hora de trabajo, el aumento de la productividad no haría sino devaluarla, ¿no? Entonces, el oro nominalmente tendría la capacidad de comprar productos con un valor igual a una hora de trabajo, pero si se incrementara la productividad, compraría ahora productos equivalentes, digamos, a 3/4 de hora, luego a 2/4 de hora y luego finalmente a 1/4 de hora, ¿no? Entonces, aunque fuese capaz de comprar igual número de productos por su valor nominal, su valor objetivo sería cada vez menor en tanto se midiera directamente en relación con el tiempo de trabajo o con la productividad media de la nación, ¿no? Si en cambio fuese el papel moneda el que tuviese asignado su valor sobre el tiempo de trabajo medio, pero él mismo, digamos, de tan insignificante, ¿no?, como sucede ahora con el dinero virtual,
pero ese mismo papel pues tuviese un valor, diríamos, infinitesimal, ¿no? Su capacidad de compra se incrementaría constantemente, es decir, podría comprar una cantidad siempre creciente de productos que pudieran producirse por hora de trabajo, ¿no? Sin embargo, dice Marx, esto no beneficiaría a los trabajadores más de lo que también beneficiaría al capital financiero, cuyos títulos sobre el dinero también ampliarían su capacidad de cambio, ¿no? En resumen, y con esto terminaríamos el comentario de este pasaje, ¿no? Habría 4 puntos que podrían ser los centrales de estas 10 páginas que revisamos. El primer punto sería que las crisis tienen lugar fundamentalmente por contracciones del capital, ¿no? Y de la productividad. 2, que las parálisis de la circulación son efecto y no causa de tal contracción del capital, ¿no? 3, las crisis ocurrirían aún sin la intermediación del dinero, siempre pues en el entendido de que las relaciones de producción están intermediadas o tienen la forma del valor de cambio, ¿no? Y 4, que en todo caso la inconvertibilidad del dinero supuesta en la parálisis circulatoria no es causa de ninguna política bancaria, en última instancia, pues, ¿no? Sino de las variaciones en la productividad del capital, ¿no? Y bueno, con esto terminamos esta sesión. Nos vemos la siguiente con el apartado que se llama valor y precio, ¿no? Muchas gracias por ver